De cómics se habla así. Hablemos de cómics. Muchachos, bienvenidos a De Cómics se habla así, episodio 3. Este es tu podcast comiquero de confianza. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de lo que es la actualidad del cómic venezolano. Me acompañan como siempre los sospechosos habituales Guillermo Cartay, Alex Knight y como invitado especial, reportero estrella, Rodney Sotillo. Bienvenido, Rodney, ¿cómo estás? Bien, gracias, hermano. Además, un placer estar aquí, además, sin fronteras, ¿no? Sí. Nosotros en Caracas, ustedes allá en Chile, y bueno, el cómic venezolano se extiende. Es así. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo los trata esta pandemia todavía? Bien, y todo encerrado en pandemia, pero sin parar de dibujar. Igualmente por acá estoy bien, me encuentro bien y bueno, como dice el dicho, luchando por la justicia. Sí, bueno, todavía estamos haciendo el podcast así de esta manera. Me imagino en algún momento cuando ya podamos salir a la calle nos juntaremos. Igual, sigue la situación, pero la vida del dibujante de cómics continúa. Bueno, como ya les dije, el tema de hoy es actualidad del cómic en Venezuela. Nosotros, bueno, estamos aquí en Chile y queríamos invitar a una persona que estuviese en contacto, ¿no? Con el día a día con lo que pasa en el mundillo del cómic en Venezuela. Y por eso invitamos a Rodney. Rodney, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, quizás presentar un poco tu background, tu trabajo en el cómic venezolano, para que la gente entre en contexto, pues. Okay, fíjate, Adrián, en principio yo empiezo tarde en el mundo del cómic y ni siquiera soy dibujante. Sí tengo afición por el dibujo, pero realmente me formé en el área audiovisual. Yo soy más productor audiovisual que otra cosa. Y he hecho cortometrajes, series, películas, sobre todo en el área de la escritura, pero fui aficionado al cómic desde muy niño. De hecho, aprendí a leer a través de los cómics y eso siempre estuvo presente en mi vida. En Venezuela, pues justamente se da siempre la particularidad que para poder desarrollar un proyecto necesitas no solamente un camión de voluntad, sino contactos y dinero que generalmente no llegan. Y cuando tienes la imposibilidad de hacer cine, encuentras justamente en la narrativa gráfica lo que no te da el área audiovisual, que es justamente la posibilidad de trabajar con menos recursos y tener un discurso igualmente efectivo que podría compararse con el de un cortometraje, con el de una película, con el de una serie. Entonces yo empiezo a hacer como pequeños intentos, pues, de cómo establecer una narrativa que además nos contara a nosotros, y coincidencialmente sucede un concurso que estaba llevando adelante la gente de Venezuela en Cómics, que es una de las últimas iniciativas formales, pues, de cómic impreso que se hizo en Venezuela. En el año 2014 todavía trataban de sobrellevar ahí la situación a través de los esfuerzos de Sammy Rodríguez, que ahorita está en Nueva York, y que sigue siendo la movida cultural por allá. Ha disminuido un poco la producción de cómics, pero todavía pues escribe cosas, hace cosas desde Nueva York, tratando de contarnos a nosotros. En ese concurso yo presento pues una obra corta, porque era la convocatoria que establecía así, de 5 páginas, y quedo en segundo lugar en la categoría profesional. Cuando sucede eso, yo digo, bueno, la cosa tiene sentido si realmente pues es mucho más llevadero producir un cómic que producir una película. Tiene además muchísimo menos compromiso burocrático y es más tu obra y no la obra apegada a las normas de una institución o de un colectivo, etc. Y luego, en una segunda convocatoria en Austria para participar de una antología de literatura latinoamericana, yo mando ese mismo cómic con el que gané el segundo premio y soy seleccionado para la antología y la publican en Austria y se vende en Austria y se distribuye pues como parte de esa antología. Entonces ahí dije, bueno, nada, definitivamente pues se puede hacer cómic en Venezuela.
por supuesto no con con las características de la industria del cómic norteamericano o europeo, sino con las particularidades que nos ofrece nuestro país, y comienzo a trabajar en pro de generar una asociación civil, que ahora es PANA, justamente, el programa Amigos del Noveno Arte, en la que tratáramos de potenciar lo que en algún momento hizo pues la gente de la revista Étnica, la gente de Venezuela en Comics, la gente de la revista Clips, de Mitos Urbanos, pues, de esos grandes íconos de la historia del cómic venezolano. Coincidencialmente, conozco pues a algunas de las personas que trabajaban en esos proyectos y uno que ha estado como presente en todos esos proyectos, que se llama Gili Arana, se compromete conmigo pues a formalizar, además él es abogado de profesión, historietista de corazón, o sea, él aparece en todas las revistas que mencioné, aparece publicando al menos una o dos historias autoconclusivas siempre, ¿no? Y además que tiene un background bien interesante en términos de contenido. Terminamos formalizando pues la asociación, la convertimos, le damos personalidad jurídica al asunto, y comienza a plegarse una serie de personas con los mismos intereses, pero nos damos cuenta que lo que hay que atender primero es el tema de la formación. O sea, si bien hay muchísima iniciativa particular, si bien hay muchísima gente que quiere hacer cosas, no tienen el conocimiento formal de cómo hacerlas. Y nos encontrábamos con muchísima deficiencia en los guiones sobre todo. Si bien en Venezuela hay una calidad ilustrativa, y ustedes son ejemplo de eso, que es muy abundante, o sea, hay muchísimo dibujante, buen dibujante, artista, o sea, gente que de verdad tiene estándares internacionales. No pasa lo mismo en la escritura, que también es una de las grandes debilidades de nuestro cine. O sea, tenemos muy buenos técnicos, tenemos muy buenos directores, pero tenemos guionistas que les falta todavía como una garra narrativa. Y empezamos pues a enfocarnos en la formación de una generación de gente que pueda no solamente ilustrar, sino también escribir. Y otro de los mitos que queríamos desterrar inicialmente era que el artista del cómic trabaja solo. Y empezamos a como fomentar el trabajo colectivo, el trabajo de, bueno, si Adrián o Guillermo son buenos dibujando y Alex es bueno entintando y yo escribo, bueno, vamos entonces a hacer un equipo en el que cada uno ejecute una de esas funciones y tenemos un producto mucho más elaborado, mucho más profesional, con una calidad suficiente para no solamente la impresión, sino el consumo. Y empezamos pues como a hacer pequeñas historias, pero atendiendo siempre a que el trabajo fuese así. Y logramos sacar pues nuestra primera publicación en colectivo, que fue Las Guerras del Agua. Ahí ya estábamos como conformados jurídicamente, ya teníamos estatutos, ya teníamos membresía, pues al ser una asociación civil. ¿Qué año fue eso? Disculpa. Eso fue en el 2017. Cool. Tenemos 3 años de fundado. Empezamos a dar talleres de narrativa, que era lo primero que atendimos, de narrativa clásica. O sea, vamos a aprender a escribir para luego aprender a guionizar. Entonces empezamos con algunos escritores venezolanos que yo conocía por mi profesión, pues, y además yo estaba trabajando en ese momento en una institución de educación ambiental. Yo era el presidente del fondo editorial, era el que llevaba adelante pues todos los proyectos editoriales de esa fundación, que es Fondo Ambiente. Te y empecé perdí como a relacionarme mucho. Sorry, disculpa que te interrumpa, pero te perdí en la institución que me dijiste que trabajaba, se cortó ahí el audio. Ok. La institución en la que estaba trabajando en ese momento, Funda Ambiente, es una fundación de educación ambiental que tiene un fondo editorial y produce publicaciones. Entonces, a partir de mi trabajo allí, yo comencé a tratar de introducir en su catálogo de publicaciones historietas que apuntaran hacia la formación ecológica de los lectores, pero que no fuera un cómic aburrido o un folleto pedagógico, sino que tuviesen una carga autoral, que tuviesen ironía, que tuviesen humor. Le diéramos cierta libertad a los creadores para que llegasen de mejor manera a la audiencia, ¿no? Y lo logramos, hicimos un par de cómics por allí. Luego me llaman
en la Fundación El Perro y la Rana como coordinador de diseño gráfico. Yo le saco el cuerpo un poco a eso, digo que no, me siguen buscando. Un año después termino diciendo que sí y comienzo a trabajar en la colección Fantomas, que es una colección que ellos trabajaban para promover la lectura, tomaban algunos autores venezolanos y los traducían al lenguaje cómic, que a mí siempre me pareció desatinado en el sentido de que un libro es un libro, un cómic es un cómic, y si bien haces una adaptación, y las adaptaciones son completamente válidas, eso no significa que el lector vaya a buscar el libro después de leer el cómic. El cómic se consume como un libro per se, y el libro es un producto que también se consume así. Y no los puedes poner a competir, ni tampoco vas a pretender que si la gente leyó El Diente Roto en cómics, pues vaya a buscar El Diente Roto en el libro para leerlo si ya lo leí. Y además lo leí de manera resumida, con dibujitos, y mucho más divertido. Pues entonces no voy a ir a buscar un libro. Bueno, esos son otros bemoles que se pueden discutir en otro momento. Lo No, pero importante está es eso. bueno, porque por ejemplo, yo descubrí lo del perro y la rana haciendo estos videos con los muchachos. Yo no conocía el perro y la rana. Y ahora que tú mencionas esta colección Fantoma, está bueno que la gente sepa que existe y más o menos de qué va. Bueno, después si quiere, o te pregunto de una vez, ¿se podrá conseguir todavía? Ellos tienen una biblioteca virtual, como un sitio digital en el que puedes bajar su obra. Si te soy sincero, en este momento no sé si está funcionando o no, pero era muy sencillo. Tú ingresabas a perrorana.org.be o .gov.be, ahorita no recuerdo exactamente el dominio, creo que debe ser gov.be, Ok. y entrabas a su catálogo y descargabas los PDF que estaban dispuestos allí para descargar de forma gratuita. Ahí hay cosas interesantes, otras no tan buenas, pero conocí a un grupo de artistas que sí eran muy talentosos, todavía están allí haciendo cosas: Daniel Duque, Henry Rojas, Anthony Fernández. Anthony ahorita está en Buenos Aires, pero es un talento brutal, un chamo que dibujaba como los dioses, pero no solamente dibujaba como los dioses, sino que tenía un estilo particular y sabía narrar. Igualmente Daniel Duque es un chamo que muy avanzado, con un muy buen discurso, pero que estaban supeditados pues a las órdenes del editorial. Y nosotros los invitamos a que participaran justamente de las publicaciones que estábamos haciendo nosotros. Empezamos a colaborar con otras asociaciones como Argnosis, que tiene un proyecto bien interesante que es sobre discapacidad, pero utilizando el cómic de superhéroes, Marvel y DC, para hablar de las distintas categorías en las que se conforma o en las que se cataloga la discapacidad, ¿no? Y utiliza, pues, por ejemplo, al profesor Charles Xavier para hablar de discapacidad neuroesquelético-muscular, o a Daredevil para hablar de discapacidad visual. Tenía una exposición muy artesanal, era una sola persona que había hecho todas las piecitas en papel, eran unos muñecos de papel tridimensional, y nosotros le propusimos pues hacer todas las ilustraciones referidas a la exposición con un toque más venezolano, e hicimos pues 25 ilustraciones que ahora pues están colgadas en un blog y además están impresas, de manera que él pueda llevar esa exposición a cualquier sitio y fomentar el conocimiento sobre la discapacidad a través del cómic, ¿no? Esos fueron como nuestros dos grandes proyectos. Las Guerras del Agua, que era un compendio de 9 historietas cortas, que trabajamos con esa tendencia a que no era un artista solo, sino un colectivo de artistas ejerciendo distintas funciones, y la exposición de la discapacidad en el cómic. ¿Sí? A partir de allí, con los talleres que estábamos haciendo, nos dimos cuenta pues, que podíamos abrir el abanico y empezar a ofrecerle esos servicios a la gente. Y empezaron a contratarnos para llevar adelante proyectos institucionales por un lado, y nosotros seguíamos haciendo proyectos pues ya como colectivo por otro. Entonces, eso un poco ha sido como la dinámica de PANA en estos 3 años. En este último año hemos crecido muchísimo a nivel de audiencia, ya tenemos como cierto nivel de respeto a nivel institucional, y la gente nos ha conocido por diversas vías. Hemos hecho espectáculos en vivo, hemos hecho algunas exposiciones, hemos hecho algunos concursos, hemos hecho encuentros con la gente en comunidades, en escuelas,
hemos llevado adelante proyectos en escuela, hemos asesorado proyectos de aula para que los niños puedan sacar como proyectos de narrativa gráfica, y ya la gente pues nos conoce. Entonces yo he activado que si grupos de difusión de WhatsApp, el tema del Instagram, el Facebook, tenemos algunas pequeñas producciones audiovisuales que hablan sobre la historia de la narrativa gráfica, y andamos siempre como en eso, ¿no? Y ahora las reuniones que estamos haciendo los domingos con el Guateque, pero aparte de nosotros hay un gentío más que está haciendo cómics, y que justamente hemos ido conociendo a partir de esa apertura que nos ha permitido el tema de la pandemia, o sea, esa obligatoriedad de manejar todo desde las redes, nos ha permitido conocer a muchísima más gente que si hubiésemos seguido trabajando con la dinámica que llevábamos adelante, no hubiéramos conocido porque estábamos concentrados muy en Caracas. Entonces no sabíamos lo que estaba haciendo la gente de Mérida, no sabíamos lo que estaba haciendo la gente en Falcón o la gente en el Zulia, que son como los 3 focos más grandes de producción de historietas que hay en este momento. Caracas, Mérida, Zulia y Falcón. Sí. Pero Mérida es como el histórico, ¿no? Como ¿cómo? Mérida es como el histórico, como el de, no sé Sí, si Mérida tiene de mucho toda la rato vida. produciendo cosas. Sí, Y Falcón, aunque tú no lo creas, tiene muchísimos dibujantes que además están casados con el tema de la narrativa gráfica, pero son muy localistas. Están simplemente en el estado de Falcón, se leen entre ellos, se consumen entre ellos, se comunican básicamente con la gente de Zulia y son un poco herméticos, pues. bueno, Pero ahí hay un caso interesante, que es que el único cronista del cómic venezolano en este momento está radicado en Falcón, y ese pana sabe lo que está haciendo todo el mundo en Venezuela, que es Osman Acacio. ok. Y él saca un folleto casi que 15 días, cada 15 días, en el que reseña cualquier cosa que le caiga en las manos sobre historieta venezolana. Mierda, qué buen dato. Vamos a tratar de, bueno, aquí ya Ronnie soltó cualquier cantidad de coordenadas y nombres y datos. Vamos a tratar de ponerlos todos en el link en la descripción. Bueno, si logramos ubicar la colección de Fantomas y las otras colecciones, las vamos a colocar. Si logramos ubicar ¿cómo es el nombre de la persona que está en Falcón? Osman Acacio. Osman Acacio. Vamos por ti, brother. Te vamos a tener aquí en el podcast. Qué interesante Él todo lo que tiene, la mencionas. publicación de él se llama... Sí, Claro que la publicación de él se llama del cómic y otras ilustraciones, creo que se llama así la cosa. Y aparece en Facebook, él solo maneja Facebook. cool. Bueno, ya es que me quedé como en shock de toda la información que me diste, porque son un montón de cosas que las estoy escuchando y ya las quiero empezar a buscar. Entonces me quiero meter a verlas. Pero bueno, esto es una de las cosas que hablamos en uno de los, no sé si fue el primer episodio o el segundo, que a veces uno, como tú mencionas, está en su proceso creativo y no se comunica con otras personas que están haciendo lo mismo. Y a veces tú tienes tú como autor de cómics y estando bueno, en Caracas, en Falcón X, estás haciendo lo tuyo y tú dices, coño, habrá otras personas que están haciendo lo mismo. ¿Se puede hacer cómics en Venezuela? Habrá otras personas que compartan mis intereses y es como difícil. ¿Cómo se llama? Como conectar todos en una misma plataforma donde nos conozcamos. Que de eso también, de esa inquietud también parte un poco esto que estamos haciendo nosotros. No sé si Alex o Guillermo tenían alguna pregunta para Ronnie, algún comentario. Yo no, de momento estoy procesando la información también un poco. No sé si Alex tiene algo que decir. Sí. No, conmigo igual. Estoy, bueno, obviamente escuchando todo lo que estaba diciendo Ronnie y bueno, yo he conocido, sí, y justamente lo que dice César es totalmente cierto. Uno siempre está digamos que por la vida, uno haciendo su propio contenido y uno no interactúa con más nadie. Y entonces
por casualidades o coincidencias del destino uno empieza a encontrarse, no solamente por internet, sino también cuando uno va a un evento y por accidente te encuentras, o no por accidente, sino por, por el mero destino, te encuentras con alguien que esté haciendo su propio contenido y quieres involucrarte o quieres conocerlo y aprender o saber o conocer más de lo que hace esa persona. Entonces uno desea como que, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Oye, me gustaría que hiciéramos esto. O, oye, tú conoces a más gente, porque sería bueno así como poder sentarnos y hablar sobre experiencias, sobre cosas que hayamos hecho o cosas que no hayamos hecho y que podrían ayudarnos, pues. Esas son cosas que son interesantísimas al momento de poder de una comunidad, la construcción de una comunidad, cosa que se necesita muchísimo en estos momentos porque el crecimiento del cómic venezolano tiene que darse ya más y fomentarse más debido a que, bueno, creo que César y Guillermo, que estamos aquí en Chile, y mi persona y otras personas más que están aquí en Chile, hemos visto que aquí hay un gran crecimiento y Venezuela necesita, y lo necesita bastante, que haya una industria de cómic fomentado. Sí, sí, tal cual como lo comenta Alex, creo que también lo hemos comentado en otros capítulos. Aquí en Chile el cómic independiente o sea, es independiente, pero hay casos donde también el gobierno Lo inyecta, subvenciona. exacto, lo subvenciona. Hay editoriales, creo que siempre le he mencionado antes, pero es Santillana, porque es la que me acuerdo también que está en Venezuela, pero hay otras que también publican cómics con fines educativos. A veces los cómics son enteramente independientes y tienen, ¿cómo se llama esto? Difusión en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, qué sé yo. Y se apoyan bastante entre ellos, apoyan su producto nacional. Y también creo que lo mencioné en el primer capítulo o en el segundo, no sé. Y están como a la par con el cómic americano o con las reediciones que vienen de Argentina o de España. Ponte, viene la reedición de Walking Dead aquí, es española. Viene la reedición argentina de Los Hombres X y tienes el cómic independiente chileno y están de tú a tú en términos de receptividad, en términos de que la gente lo busca. Eh, yo no sé si en algún momento nosotros llegamos a eso en Venezuela, no sabría si hay un ejemplo de eso. Mira, en cómic nacional me atrevería a decir que no. Tú ahí tocas un punto importante, que es que aquí en Chile existe el hecho de que todos los que son los creadores por lo general están en contacto. Y aunque no es que hay una gran, digamos, o un solo ente, sí es cierto que, digamos, que existe una sana competencia y que hay un interés general, ¿sí?, de la industria del cómic porque sea saludable y porque sea conocer. ¿Sí? No existe esto de la editorial única o del que quiera apartarse del grupo. O sea, por eso existen cosas como FIC aquí en Chile, esa convención que es de cómic independiente tan importante. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela, por lo menos mientras yo estuve allá, por muchos años esa organización era muy difícil porque la gente solíamos ser muy individualistas en nuestra organización y en lo que queríamos hacer, ¿no? Por diferentes razones, por varias que podríamos dedicarle un programa entero para hablar de por qué existían esas diferencias. Y el otro problema es el problema de la comunicación. Enterarte de qué se está haciendo en cómic en Venezuela es sumamente difícil. Y eso que muchos de ellos están a la mano, o sea, están en el mercado, no son cosas de naif o no son cosas de convenciones. Haciendo el ejemplo que mencionabas de Fantomas, es que yo recuerdo antes de venirme existía una primera edición, no, yo me vine en 2017, así que realmente imagino que cuando
Cuando Rodney habla de esa edición de Fantomas, me imagino que es algo nuevo. Lo que yo llegué a ver eran esas historias que eran como una especie de libro con algunas ilustraciones que, si no me equivoco, eran de los cómics de Fantomas mexicanos. Y eran súper económicos y se conseguían en las librerías del Perro y la Rana, en sitios como la Casa Romulo Gallego. O sea, no era difícil de conseguir y no era caro. El problema es que la gente no tenía idea de que eso existía. Así que yo creo que un problema fundamental del cómic en Venezuela es la difusión. También la organización, también el hecho de que la gente se organice como lo que en algún momento intentaron hacer, pues Suplemento o Venezuela en Cómic, los de Mérida, no recuerdo cómo se llaman ellos, que sacaron varios cómics también. Mitos urbanos. Sí, y Mitos Urbanos, exactamente. Y digamos ya con más capital, pues estaban cosas como GM, y la de Jaimito, que es la de Víctor Hugo. VH. VH, exactamente, gracias. Sí, llegó un momento en que sí, realmente había. De hecho, yo recuerdo que en la Feria del Libro de Altamira, no sé si fue en la del 2015 o algo así, se presentaron los cómics y incluso fue para allá un escritor argentino llamado Luciano Saracino a dar una charla sobre cómics. O sea, realmente había algo. Mazzarotti también estuvo allí. Exacto. Incluso recuerdo que Luciano dio un taller en la biblioteca de los Palos Grandes sobre escritura. Entonces realmente hubo un momento en que se veía prometedor el panorama, ¿sí? Lamentablemente, pues por diferentes razones no siguió surgiendo, no con ese poder capital, podríamos decirlo, porque realmente traerse a un escritor internacional o hacer publicaciones a full color con un formato de 32 páginas como un cómic americano no es algo que esté a la mano de cualquier persona, de cualquier organización en Venezuela. Hoy por hoy, yo siento que la producción de cómic en Venezuela se queda en el cómic de autor, algo mucho más pequeño. Posiblemente no esté enterado de todo, obviamente desde que me vine, si bien yo trato de estar al tanto por las redes, no puedo hacer lo que hacía antes, que era ir a las convenciones, ir a las tecniciencias a revisar, ir a ciertas librerías a ver qué había. Sí, el día a día. Sí, porque muchas de esas cosas, mira, a mí una de las cosas que me sorprendió estando en Venezuela fue que una vez fui a una tecniciencia. Mira, ya. Hold that thought. Porque Bueno. este programa no está patrocinado por Zoom. Entonces tenemos que hacer cortes comerciales. Antes del corte comercial, ese problema de difusión, vamos a tratar de solucionarlo con estos podcasts, videos, llamadas que estamos haciendo, que quedan para la eternidad en internet. Entonces suscríbete, coño. Suscríbete y deja tu comentario, que no te cuesta nada. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos con más de cómics se habla así. Ok, muchachos, volvemos a la pausa comercial gracias a mi gente de Zoom que no patrocina este programa. Y quedamos en que Guillermo nos iba a contar una anécdota, su experiencia acerca de ir a comprar cómics en Tecniciencias, ¿era, no? Sí, más O bueno, en una librería. Exacto, ese es un ejemplo de las cosas que uno puede encontrarse sin saberlo, porque encontrar cómic de gringo o europeo o mexicano en Venezuela no es tan difícil. Existen ciertos nichos, si uno sabe dónde meterse, pues en el centro de Caracas hay cientos de lugares, incluso en el este hay muchos lugares donde se consiguen. No es algo tan complicado, pero el cómic venezolano es otro cuento. Y el ejemplo que ponía era que por tal vez esa falta de difusión o falta de una prensa especializada, yo creo que difusión es la palabra clave, ¿sí? De que no se conocen las cosas, se pierde o la gente no tiene conciencia de ciertos productos nacionales que son muy buenos. El ejemplo que te iba a poner era que en una ocasión estuve en la librería de Tecniciencias, ignoro si aún sigue en pie. Y revisando en uno de los estantes me encuentro con un cómic llamado I Love Zombies. Y cuando lo veo, es un cómic venezolano, escrito por un escritor venezolano llamado César Oropesa, e ilustrado por un artista venezolano llamado Marcelo Pont, que es un tipo súper bueno.
Y es un cómic con una muy buena calidad, sí, es un cómic casi que de autor, sí, su estética está hecho a tres tintas, si no mal recuerdo era blanco, negro y rojo, pero es un producto que tú dices, ¿cómo es posible que yo como consumidor de cómic y además como alguien que está siempre metido buscando lo que haya nuevo y las novedades en Venezuela, no me haya enterado de que esto existía, además de dos tipos que son famosos, ¿no? Entonces, no es que no haya producción o no es que no haya talentos. Eh, los hay, pero también es cierto que hay que hacer un trabajo de difusión que no es nada fácil y que no se está haciendo. Sí, Eso hace sí, que sí, ignoremos sí. muchas cosas que están ocurriendo en Venezuela ahorita en materia de cómic. Yo me acuerdo de ese cómic también, no sé si lo habré visto en una misma Tecniciencia o algo así, pero lo que me pasó es que, por lo menos en ese caso particular, voy a hablar de mi óptica, eh, cuando lo tuve, o sea, cuando lo tuve en mis manos y creo que lo fui a buscar porque sabía que era un cómic, no me pareció un cómic porque parecía un libro. No, yo no, bueno, cuando edite el programa voy a ponerle la imagen y si encuentro fotos. Pero si tú lo ves, la presentación era como casi una novela, parecía una novela más que un cómic. Yo no sé si Mira, ustedes lo lo que pasa es recuerdan así. que ese es un cómic adaptado de una novela. Ah, carajo. Entonces, habría que ver. Es cierto que su presentación no era la clásica, parecía más uno de estos TPBs que tienen un formato un poquito más pequeño que un cómic americano. Eso, exactamente, Pero, exactamente. pero sí existe la novela y existe el cómic. Claro, ahora sí me hace sentido porque eh, yo no me acuerdo cómo me enteré yo de que existía esto y lo fui a buscar y como que no lo encontraba y me imagino que mi experiencia fue algo así como que le tuve que preguntar a la persona de la caja y ella fue la que me tuvo que indicar, no, es este. Y yo, mierda, pensé que era pensé que era un libro, una novela. Pero sí, voy a poner las imágenes por ahí y yo creo que tuvo, los reviews de ese cómic fueron todos positivos, yo no recuerdo de nada así como que nada, tal. Yo creo que es uno de los, que eso fue como en 2012, 2013, no sé qué año fue, pero creo que es uno de los, coño, de los cómics más importantes de los últimos 6 años. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esa, eh, ¿cómo se llama? Fuertes declaraciones. Pero bueno, en mi caso, a mí lo que me pasó es que por los canales regulares de los consumidores de cómic, nadie se enteró. Había que ir, obviamente eso tuvo sus highlights en la prensa, Eso. digamos, más regular, pero en Venezuela el consumidor promedio de cómic rara vez se va a enterar por prensa de ese tipo de cosas, ¿no? Son más los círculos de creadores o de consumidores los que riegan esas noticias. Y ahí es donde me refiero a que hay que trabajarlo, sí, hace falta que haya una difusión especializada en eso, o por lo menos un poco más enfocada. Sí, y a eso, Guillermo, hay que agregarle que las condiciones que tú estás mencionando no son las mismas en este momento. Ahorita es muchísimo más difícil que una editorial vea como un elemento atractivo para la venta una historieta antes que un libro que puede exportar, que puede publicar en otras geografías, pues. Entonces no hay el apoyo editorial suficiente para que un autor pueda llevar su obra, que sea catalogada, que sea evaluada, que sea apoyada de alguna manera, pues, y tenga el respaldo que requiere, pues, cualquier obra literaria. Ahorita hay muchísima producción, pero es muchísima producción individual, muchísima producción independiente, muchísima producción que además termina en círculos mucho más pequeños que los que existían antes, porque esos espacios que tú mencionabas para ir a comprar cómics ya ni siquiera existen algunos de ellos. O sea, Tecniciencia, y duele decirlo, tiene pasillos completamente vacíos y su producción editorial en venta la tienen concentradita en 2 o 3 estanterías en la que ves solamente producción importada, nueva, y muy poca producción venezolana actualizada. Ahora todo se hace, pues, de alguna manera a través de las redes, casi que es una venta puerta a puerta, o haciendo uso, pues, de Amazon
y simplemente promocionas a través de tus redes que tu libro está allí para que la gente lo compre. Ya no existe pues ni siquiera la posibilidad de ir a una librería a ver qué producción existe, porque no la hay, simplemente no la hay. Imprimir en Caracas en este momento, o imprimir en Venezuela en este momento, es una utopía, es una cosa que sobrepasa pues, los $1.500 si tú quieres hacer un tiraje mediano de unos 500 o 400 ejemplares, hablándote a 3 tintas, como tú muy bien dijiste ahorita, y el sueldo promedio de un venezolano en este momento no supera los $5 al mes, pues entonces hay una contradicción muy fuerte a nivel de situaciones reales que imposibilita que haya un mercado, que haya una industria, que haya un elemento masivo, masificador, como tú muy bien planteaste en ese momento del 2016, del 2014, que había como un boom y había muchos espacios expositivos, habían ferias, estaba no solamente la Comic Con, sino la Oshinose-Con, estaba la Feria del Libro de Altamira, la Feria del Libro de Caracas, se hacían ferias en Barquisimeto, se hacían ferias en Valencia. Ahora no se hacen ferias, de hecho, desde PANA estamos planteándonos hacer una pequeña feria digital, como esto que estamos haciendo en este momento ustedes, hacer encuentros digitales, pero en el ambiente de una feria en la que tengamos mesas de autores, en las que podamos invitar a autores que estén fuera de nuestro continente, de nuestras fronteras, y también a historietistas internacionales que puedan apoyar de alguna manera lo que se está haciendo aquí, porque lastimosamente, para que nos conozcan y para que nos consuman, tenemos que apelar simplemente al boca a boca. O sea, te funciona más en este momento un grupo de difusión de WhatsApp que tocar las puertas de un canal comercial establecido, un canal de televisión o una emisora radial, porque se convierte en una pequeña nota que te ponen en el noticiario de menos audiencia y nadie ve. Sí, Entonces sí. la gente no se entera de lo que está sucediendo en la movida del cómic, porque ya ni siquiera la Comic Con se está haciendo, que era donde de alguna manera mayor difusión tenía el movimiento de historietas en Venezuela. Sí, sí, de verdad que bueno, qué coñazo que por lo menos yo me acuerdo siempre de ir a Tecniciencia o Nacho, de Lebooks, y siempre encontraba alguna cosa en la sección de cómics, alguna cosa inédita. Me acuerdo cómics, yo no sé si a ustedes les pasó cómics españoles, pero cómics independientes españoles, que qué sé yo, eran del 99 y llegaban con 10 años de retraso aquí, bueno, a Caracas, y uno los compraba así. Y eran cómics súper underground que estaban ahí y por lo menos yo me los tripeaba, pues. Esas, como dice Guillermo, esas joyitas ahí que se dejaban escapar. Con lo de respecto de la difusión y toda esa parte de encontrarnos como autores, yo creo que este tema, bueno, de que de la migración, de la pandemia, yo creo que hace que la gente quiera buscarse y encontrarse más que lo que pasaba anteriormente. Y eso, bueno, es parte de la razón de por qué hacemos esto, pero también se transforma como en una red de apoyo. De apoyo, bueno, aquí estamos haciendo una catarsis, aquí nos estamos expresando, pero también tratamos de dar experiencias a personas que quizás están empezando y dicen, coño, ¿a qué me voy a enfrentar? O cuál es la realidad de este asunto que son los cómics, que es algo que yo quiero hacer. Eh, Dicho sea de paso, si estás haciendo cómics, estás viendo este video y tienes algo publicado en internet, déjalo en los comentarios porque lo queremos conocer. Y la gente que esté viendo esto, revisa los comentarios, que a lo mejor hay gente comentando ahí con su proyecto. Y bueno, y siempre invitamos a la gente a que se involucre en la conversa, porque la idea es esa, de que debatamos, compartamos experiencias y que nos ayudemos un poco. Y esto me lleva a la parte docente de PANA. Si te quieres formar, si tienes inquietud de hacer cómics, eh, cuéntanos, Rodney, cómo hacen para entrar en contacto contigo y más o menos cuál es
¿Cuál es la dinámica? Una vez, por ejemplo, yo, César, tengo la inquietud de hacer cómics y me entro en contacto con Pana. Cuéntanos esa parte. Que fíjate, antes de la pandemia teníamos unas alianzas interesantes, tanto con la gente del Teatro Teresa Carreño como con la gente de la Biblioteca de los Palos Grandes. Y llevábamos adelante pues una serie de talleres en el Teresa Carreño en época vacacional, en la Biblioteca de los Palos Grandes casi que el año completo. Teníamos una serie de actividades fijas en las que hacíamos conversatorios entre semanas y talleres los fines de semana. Y en periodo vacacional pues hacíamos cosas mucho más concentradas pues para atender más edades, sobre todo, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia, pues hemos parado un poco el tema de la formación hasta que logremos tener, si bien tenemos el programa, tenemos ya como un pensum con el que podemos trabajar, estamos preparando los materiales de apoyo para que la gente pueda tener material que revisar, elementos pedagógicos a los que pueda atender, aclarar dudas y cosas como esas. Pero la forma en la que siempre nos hemos comunicado, además siempre le decimos a la gente que nos conoce, si tú tienes la inquietud y quieres que nosotros de alguna manera te asesoremos, te demos formación, tengas o no tengas el dinero que significa pagar el curso, pues porque damos como algunos cursos privativos y otros completamente gratuitos, acércate a nosotros a través de nuestras redes o a través del correo electrónico, que generalmente son la misma, pues amigos del noveno arte, si es correo electrónico es amigosdelnovenoarte@gmail.com, si es Instagram es amigos del noveno arte y si es Facebook es amigos del noveno arte en Facebook. Por allí un simple mensaje y nosotros nos ponemos en contacto y establecemos cuáles son como los requerimientos de esa persona y de qué forma lo podemos ayudar. Hay muchas veces que lo que hacemos es simplemente darle asesoría en el proyecto que están llevando adelante. Bueno, mándamelo, yo lo reviso, lo pongo en mesa de discusión con las personas que tenemos alrededor, te hacemos un informe de cuáles son las deficiencias o qué es las cosas que debes atender, cuáles son tus fortalezas, porque lo importante en este caso también es decirle a la gente, mira, sí, tienes toda la capacidad de hacerlo, solamente establece mejoras en estos espacios, no es, ay, qué chimbo, estás haciendo esta mierda, no sirve para nada. Eso aleja a la gente, realmente. Lo importante es que vean sus valores y puedan seguir adelante. Y bueno, ahí empezamos a trabajar de la mano, pues ahorita estamos haciendo proyectos propios, tenemos adelante 6, pero estamos supervisando 4 proyectos independientes de gente que ya tenía como avanzadas ciertos elementos y se acercaron a nosotros a través de Instagram y estamos en ese feedback permanente. Mira, sí, vente por aquí, vamos a trabajar un poco más la estructura de guión, en ilustraciones estás muy chévere, pero estás trabajando solamente los planos como en el eje horizontal, no estás trabajando ninguna angulaciones que acrecienten un poco el dramatismo, y por ahí vamos dándole como asesoría a la gente. Yo estimo, ahorita estamos empezando agosto, que en octubre empecemos nuevamente a hacer la oferta de talleres digitales. Ya en este caso, pues, por vía Zoom, vía Discord, donde establezcamos que sea más fácil el tema de la conexión con la gente. Y siempre los hemos como dividido en talleres para niños y talleres para jóvenes y adultos. Hemos tenido no solamente talleres de historietas, sino que hemos logrado hacer cosas como crónica ilustrada, por ejemplo. O hemos hecho autobiografía, y la autobiografía la puedes presentar no solamente como un elemento narrativo, sino que también lo puedes transformar en un cómic. Entonces vamos dando como herramientas para que la gente entienda que la narrativa gráfica es una forma de expresión tan válida como la literatura y que muchas veces es más potente porque tiene el apoyo visual que no tiene la literatura tradicional. Y en otros casos, pues ahorita no se ha podido continuar, hemos llevado adelante proyectos de aula en las escuelas. Vamos, hablamos con las maestras o con los maestros, se establece cuál es el tema que van a hacer los niños durante ese semestre o ese lapso que llaman ellos, y hacemos visitas semanales. Establecemos un día a la semana en la que vamos permanentemente a ir evaluando los avances y desarrollos que han llevado adelante los chicos. Y al final ellos presentan su proyecto de aula a través de una historieta, la convierten en un libro que depositan en la biblioteca escolar y entonces tienen ya pues una publicación propia hecha desde la escuela y para la escuela. Qué brutal,
es casi la labor de un editor de cómics, que está ahí como tu guía, como tu coach, como el que te va, para decirlo, pues, como el que te va arriando, pues, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Y lo bueno es que como no soy una sola persona, sino que somos un colectivo, hay elementos que aprovechamos de uno o de otro artista. O sea, hay gente que es muy buena ilustrando. Está Gabriel Patiño, está Alcides Marcano, está Javier Vélez, que es un tremendo diagramador. Entonces, por ejemplo, eso, conseguirte un diagramador de cómics en Venezuela es complicado. Alguien que entienda cómo establecer la narrativa o decirle a un dibujante, no me diseñes la página, dibújame por viñetas y nosotros construimos la página. Eso también nos ha sucedido, pues, y ha sido como una ventaja competitiva en el sentido de que si necesitamos adaptar el formato, no tenemos que volver a redibujar, sino simplemente redistribuimos o hacemos compendios de varias historias que han sido escritas en formatos distintos o ilustradas en formatos distintos y las convertimos en un formato estándar. Entonces hemos hecho como algunos avances en ese sentido y eso mismo se lo hacemos llegar a la gente y tratamos de compartir el conocimiento. Yo creo que una de las políticas más bonitas que tiene PANA, y por eso también el nombre, si bien es un anagrama que significa Programa Amigos del Noveno Arte, realmente nosotros nos llamamos PANA porque intentamos que la competencia se vea de una manera distinta. Sí competimos, pero no competimos para ganar más dinero que el otro o para vender más cómics que el otro, porque en Venezuela eso no sucede y todavía se está planteando apenas el camino para que llegue a suceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Potenciar la producción de la historieta para que todos, con la mayor cantidad de gente, pueda producirlas y podamos hablar entonces de un mercado oculto en términos de producción y un mercado oculto en términos de consumo, que aprendamos a consumir cómic nacional, porque lo que dice Guillermo es completamente cierto. Hay un poco de gente que está produciendo cosas, pero si no se difunde y nadie las lee, no estamos haciendo absolutamente nada, sino para un grupo élite que sabe que hay alguien que está produciendo y que trata de establecer las relaciones con esos nichos para poder llegar a esa producción. Entonces hay todo un camino bien complejo que elaborar, pero bueno, vamos poco a poco, pues llevamos 3 años y esos 3 años nos han dado fruto. Sí, sí, no, yo no recuerdo cómo fue que yo me enteré de PANA. Estoy casi seguro que fue por Instagram, pero no recuerdo cómo llegué al Instagram. Pero me cuentas todas las cosas que han hecho y yo siento que son más de 3 años, marico. O sea, honestamente, la cantidad de trabajo parece que estuviese hablando de 5 o 10 años. Un montón de trabajo. Bueno, también hay una cosa en ese sentido, Adrián, y es que, o César, no sé cómo quieres que te llame en este caso. O César Adrián. Exacto. Parece que me estuviese formando un peo. César Adrián, como el del comercial. César Augusto. Como el del comercial. Que a partir del año 2017, cuando yo termino de crear la asociación civil, yo corté lazos con todo el trabajo formal que estaba haciendo por otros lados y me dediqué solamente a la asociación. Entonces, al hacer de esto como mi empresa, mi forma de ganar el sustento para la casa, me veo obligado a mantenerla activa todo el año. Y trabajo a partir de colaboraciones o a partir de alianzas. Por supuesto, intento en la medida de lo posible que todo el que colabore y todo el que fomenta la alianza en términos productivos sea retribuido de manera productiva también. O sea, si no te puedo pagar en bolívares o en dólares, o en la moneda que vayamos a manejar, te pago en especies. Por ejemplo, si tú llegas a hacer un entintado para nosotros, pero estás llevando adelante un proyecto, bueno, lo que tú necesites para que ese proyecto salga adelante, PANA se enfoca en apoyar para que salga. Y si te da una depresión y te quedas muerto y no quieres seguir haciéndolo, estamos ahí fastidiándote para que sigas haciendo la cosa. Si necesitas un colorista para que puedas terminar el proyecto, te conseguimos al colorista y vamos haciendo, es una especie de mafia, la verdad, en el que yo te hago un favor y luego te pago con otro, ¿no? O trato de conseguir, como hay muchísimo talento y generalmente pues hay un grupo de clientes que está buscando cosas, trato de conseguirle trabajo permanentemente a esas personas que están trabajando allí. Bueno, chévere, no te estoy pagando por el cómic, pero te estoy enviando clientes que te pueden ayudar a mantenerte económicamente. Y en ese juego nos hemos mantenido durante 3 años y de alguna manera ha funcionado. Te digo de verdad, la situación en Venezuela es tan particular que tienes que inventarte todos los días
una herramienta nueva para poder seguir trabajando en términos de narrativa gráfica. Y la otra cosa es que como somos un grupo de personas fijas dentro de los estatutos de la fundación, de la asociación, y hay otro grupo de personas que simplemente se acercan porque les interesa el asunto, somos de política abierta. Esas 6 personas que están en el estatuto formal es gente que está ligada al mundo editorial. Y entonces nosotros podemos ofrecer servicios editoriales. De hecho, hacemos libros para algunas instituciones y para clientes privados, y de allí siempre queda un pote con el que generamos los proyectos en los que los colaboradores que ingresan pueden tener pues un pequeño presupuesto con el que llevar adelante los proyectos. Si ese proyecto supera las expectativas presupuestarias, entonces vamos a la modalidad mafia y decimos, chévere, haz tú esta cosa y nosotros hacemos esto por ti. Y vamos trabajando en esa dinámica. Cool. No sé cuánto tiempo queda, pero te quiero hacer una pregunta. La parte más jodida de hacer cómics en Venezuela siempre fue el tema de la imprenta, de editar el cómic en físico y sacar las copias y tal. Ya por ahí mencionaste que ahorita el tema es muy caro por un tiraje relativamente pequeño. Pero digamos, eso me causa a mí mucha curiosidad. Hay como ofertas, digamos, tienes 2, 3 imprentas a las que tú puedes llegar y decirle, mira, quisiera hacer esto con ustedes. ¿Existe eso? Sí hay. Hay un universo de imprentas que además han dejado de ser la imprenta tradicional, la rotativa o la imprenta tipográfica o la imprenta a partir de offset. Y, por supuesto, hay un boom de la imprenta digital. Y la imprenta digital es muchísimo más gentil y muchísimo más accesible que estas otras grandes imprentas que para mover una rotativa, por eso era imposible, pues, trabajar con ellos, te cobraban lo mismo por hacer una que por hacer 1500. Entonces, preferible pagar los 1500 que hacer una sola. Mientras que en la digital puedes empezar a trabajar con la publicación por demanda. Entonces, tienes tus artes finales, las tienes allí, lanzas un sneak peek, la gente se emociona, lo quiere, bueno, chévere. Imprimimos una vez que, o sea, el prepagado, pues. Tú nos pagas el valor de la impresión, eso le queda un margen de ganancia al artista, un margen de ganancia al editorial, en este caso, pues a la asociación civil, y te entregamos tu publicación en la puerta. Y hemos corrido con suerte de conseguir más de una que tiene muy buenos estándares y que hace el trabajo en tiempos bastante accesibles en términos de eficiencia. O sea, yo te entrego el lunes y el miércoles ya tengo una impresión encuadernada, completita, y si es urgente, te la entrego en la mañana y en la noche te la están entregando. Pues aumentan un poco los costos, pero claro, siempre puedes imprimir lo que necesitas, que es lo importante. O sea, ahorita tener un inventario es imposible. O sea, tener 1500 títulos llevando polvo es muy cuesta arriba porque los sistemas de distribución son casi que inexistentes. Pero la opción por demanda es completamente viable. Cool. Yo nunca... O sea, esa parte de la impresión offset era un obstáculo muy arrecho bueno, estoy hablando de hace muchos años, porque siempre te decían eso, no, nosotros imprimimos a partir de 1000 copias, o imprimimos a partir de 2000 copias, y los montos eran unos montos, qué sé yo, absurdos para un chamo que estaba empezando, que no tenía ni mucha idea de cómo se manejaba la parte de la imprenta, porque yo creo que hasta ese punto donde tú escribes, ilustras, después lo pones haces tu maqueta en el programa que tengas, en Photoshop, en el que sea. Hasta ese punto más o menos uno puede ser más o menos autodidacta, con resultados más o menos. Pero a partir de ahí, cuando te quieres mover a imprenta, cuando ya quieres sacar tus copias de tus cómics, ahí se pone más técnico todo y se complica la cuestión. Y yo creo que esa parte quizás es la parte donde hace falta más información y hace falta más asesoría. Entonces,
bueno, aquí vamos a poner los links para que entre en contacto con Rodney y los ayuden, muchachos. No sé, de verdad no sé cuánto tiempo nos queda de esta tertulia. No sé si Alex o Guillermo eh, tienen algunas cosas por allí en el tintero, en el kiosco. Pues mira, no, yo diría que respecto, se me quedan muchas cosas fuera, ¿no? Últimamente nos ha pasado en las últimas Sí. grabaciones que el tiempo no nos alcanza, a pesar de que es bastante. No, yo simplemente una de las cosas que sí me gusta resaltar y que me parece muy bueno es precisamente la labor educativa, ¿no? de PANA. Que yo creo que eso es lo que hace mucha falta porque por muchos años la elaboración de cómic en Venezuela ha sido muy naif. Han sido, sí han habido escuelas o academias de cómic que han tratado de formar gente, pero son, digamos que nunca ha sido suficiente, ¿sí? Para la cantidad de personas que les gusta esto y que ha querido meterse en eso, y por eso es que ocurren ese tipo de cosas que mencionaba Rodney al principio del programa, que son personas que de repente saben dibujar, pero que no tienen idea de guión, no tienen idea de narrativa gráfica, ¿sí? O sea, todos comenzamos pensando que hacer un pin-up ya estamos listos para hacer cómic. Y son cosas que son muy necesarias que la gente comience a entenderlo, sobre todo los que están comenzando, porque los que nos interesa esto y empezamos a rodar, pues tarde o temprano llegamos a esas conclusiones, pero eso es algo que toma tiempo, que toma trabajo, que tienes que investigar, que tienes que tener ya una cierta madurez como artista. Y yo siento que en ese proceso muchos se pierden. Si nosotros logramos que eso llegue a más gente y a más gente joven y que esa cultura de hacer cómic se entienda como lo que es, ¿sí? Como que es narrativa gráfica, que es algo que no todo el mundo tiene muy claro, es que el cómic no es ilustración. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que hacen falta en Venezuela, es la educación con respecto al oficio de ser cómic, y que se entienda como eso, como un oficio, además, más complejo que el simple hecho de saber dibujar o saber escribir. ¿Sí? O más que saber escribir, que tener ideas, ¿sí? Porque saber escribir es otro asunto. Sí, tal cual. Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo no me enteré del tamaño en el que se dibujan los cómics, que es algo así como 40 por 30 centímetros, o sea, es una página grande, grandota así, hasta que ya tenía veintitantos años, ya tenía mucho tiempo ilustrando y tal, y fue la primera vez que vi una página de cómic y dije, mierda, son así de grandes, yo siempre las dibujaba del tamaño que era el cómic, y no solamente que es más difícil, te estás quedando ciego ahí, y estás pasando Son, como... son, así, te son así estás- de grandes, sí, sí. son así de grandes si no te llamas Joe Madureira, si no puedes hacerle el tamaño que quieras. Ah, bueno, exacto. Bueno, Sabes que yo tuve la oportunidad de conocer a Moreira en Nueva York y el tipo, los cómics que dibujó, él dibujó un título de Spider-Man, no recuerdo el nombre ahorita. sí, no era Y, Amazing Spider-Man, era no, Astonishing tenía un Spider-Man. nombre Sí. específico. Sí, era un título nuevo, tenía un nombre específico, no recuerdo exactamente cuál era el título completo. Pero el tipo dibuja los cómics al tamaño que salen impresos, porque él Qué se llama Joe locura. Madureira. Y ya. Sí, bueno, cuando ya eres esto, ya eres, ¿no? Un fenómeno. Mira, nos quedan Sí. como 7 minutos. No sé si Mm, quieres agregar algo allí, Alex, para finalizar el show. Sí, clásicamente, bueno, rescato lo que acaban de decir Rodney y Guillermo. Eh, es importante de que todos aquellos que quieran entrar en el mundillo del cómic, bien sea cómic o manga, no importa en cuál rumbo uno quiera estar, lo importante es saber lo que estás haciendo y es importante también el hecho de que, ok, los que estamos ahorita tenemos que enseñar a los nuevos valores a cómo hacer correctamente el cómic, cómo hacer correctamente un manga. Y es el hecho de que, o sea, muchos tienen a veces un preconcepto errado de, no, si yo hago esto, yo podría hacer una historia de 300 capítulos. Cuando en realidad la primera cosa es que uno tiene que saber es escribir, saber hacer una historia y saberla ir desarrollando, hacer que cobre vida e ir de menos a más.
¿ok? Y básicamente, claro, muchos de los chicos, y yo te lo digo porque siempre he dado clase a chicos que eran así, y, y siempre les corregía diciendo, no, primero ustedes tienen que ir, está bien que ustedes puedan hacer algo grande, pensar en grande no está mal, pero hay que ir siempre de menos a más. Porque la mejor manera es ir ganando confianza sobre sí mismo para poder desarrollar un proyecto. Y así es como puedes ir, digamos que evolucionando, no solamente tú como escritor, sino también como dibujante. Si haces ambas cosas, entonces tú tienes que ir ganando confianza a medida de que vaya creciendo. Y eso es una de las cosas más importantes, el crecimiento. El crecimiento de un artista, de un ilustrador, de un autor, de un escritor, se basa en la manera en que tú vayas ganando confianza en ti mismo. Como ir superando niveles, pues. Exacto. Todo es, o sea, en fases. A medida de que tú vayas ganando confianza y vayas, digamos que construyéndote como tal, entonces tú tienes que ir de menos a más. Es como ir dominando paso a paso cada cosa. Ok, si un capítulo resultó bien, bueno, vamos a hacer, o sea, si fue un autoconclusivo, bueno, vamos a hacer uno de 2 capítulos, o una historia de 3 capítulos, y así vamos, hasta que ya puedas ir, digamos que teniendo la suficiente destreza y confianza como para poder ir apuntando alto. Cool. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Nada, para despedir. Gracias, Ronnie, por aceptar la invitación aquí a este programa podcast de Cómics Se Habla Así. Gracias por la buena onda, muchachos. Vamos a dejar todos los links para que entren en contacto con Ronnie. Si tienen el interés de hacer cómics, si están buscando asesoría, la gente de Pana los puede ayudar. Si estás haciendo cómics, déjalo en los comentarios. Suscríbete, coño. Comenta, comparte. Vamos a únete a la tertulia. Vamos a debatir. Y no sé, Ronnie, te despide el programa para ya cerrar la grabación. No, bueno, una cosa importante y rescatando un poco lo que decía Alex, es que la gente debe tomar en cuenta que un cómic no se hace de la noche a la mañana, que un cómic tiene un tiempo de preparación, tiene un tiempo de producción, un tiempo de evaluación, un tiempo de producción editorial y luego pues la salida para que la gente tenga un producto de calidad. Si atendemos esa calidad, si estamos conscientes de que no podemos hacer las cosas a la carrera, vamos a poder sacar adelante proyectos interesantes. Yo estoy súper agradecido pues de haber participado con ustedes en esta conversa de hoy. Hay muchísimas cosas todavía que habría que adelantar. Una noticia importante, y eso no lo sabe nadie, pues lo voy a decir por primera vez acá, es que antes de que acabe este año vamos a tener una publicación sobre la historia del cómic en Caracas. Lastimosamente no pudimos hacerla en Venezuela como queríamos, pero el ente patrocinante es una fundación que se trata de la ciudad de Caracas y nos dio la oportunidad de sacar adelante pues una primera publicación en la que hicimos una serie de artículos bien potables, bien digeribles, con mucho material gráfico, de desde cuándo se está haciendo cómic en la ciudad de Caracas y cuál es la situación actual del mismo. Entonces, por ahí vienen cosas interesantes. What? Qué brutal. Bueno, muchachos, con ese tubazo, con esa primicia nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos, Ronnie. Me dejaste loco con esa noticia. Bueno, suscríbase. Lo vamos a tener cuando ya salga el proyecto, seguramente lo debatimos aquí. Chao, nos vemos. Saludos, nos vemos. Chao. De cómics se habla así.
Únete al debate, comenta, suscríbete y comparte. Hablemos de cómics.